Con la liguilla terminada, queda analizar cuáles son los diferentes caminos que nos llevan a la 16ª. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hay que reconocer que la última jornada de la liguilla de Champions resultó interesante. Yo no diría que tan emocionante como se esperaba. Muchísimas cosas estaban ya bastante definidas y solo quedaba adivinar o ver un poquito por dónde iban a ir los tiros y si algunos equipos iban a especular o no, si iban a decidirse o que les daba un poquito igual o no. Por ejemplo, el primero y el segundo, que ya estaban prácticamente determinados, pues no les quedaba mucho que hacer y podían dedicarse a especular con su resultado para favorecer o para joder a otros, como así esperaban muchísimos youtubers del Barça que abocaban y pedían abiertamente que su equipo tuviese un mal resultado con el Atalanta para evitar acomodiese el lugar que el Real Madrid pudiese estar en esa posición octava o séptima, ahí por ahí en ese grupo de los 8 que se libraban del tema de la liguilla. La verdad es que era un disparo al aire porque era muy difícil, las cábalas, las combinatorias que tendrían que haberse dado eran complicadas y sí fastidia un poquito reconocer que si hubiéramos hecho los deberes, por ejemplo, contra el Lille, aunque el Lille resultó ser bastante potente, casi mejor voy a decirlo, si hubiéramos hecho los deberes ante el Milan, que al final terminó quedando por detrás de nosotros, la historia hubiera sido otra y estaríamos sin ningún género de dudas entre los 8 primeros. Pero ahora no nos queda más remedio que pasar esa pequeña fase de 16avos y los cruces que nos han quedado son jugosos. Vamos a analizar cuáles son los caminos que nos van a llevar a la 16ª, qué diferentes vericuetos debemos tratar de sortear a la hora de conseguir esa orejona que tiene que ser nuestra, no puede ser de otra manera. Como veis, la tabla ha quedado así. Hay dos espacios, que son dos áreas por las que se puede ir a la final. Esta es la primera. Lo veis aquí básicamente por lo que está encima mío y debajo de mí, que son los dos puestos en la final. Por este lado se llega a la final y por este el otro. Uno de estos lados lo va a ocupar el Liverpool, el otro lado lo va a ocupar el Barça. Liverpool y Barça solo se podrían enfrentar en una hipotética final. Así que lo primero que se va a sortear en el viernes, que va a ser el día del sorteo, el viernes creo que 31 de enero, es por qué camino va el primero y por qué camino va el segundo. En teoría aparentaba ser que por este camino iba a ir siempre el primero y por este camino el segundo, porque así aparecía aquí, por ejemplo, el 1 o 2 y aquí parecía primero el Barça. Pero bueno, no ha sido así, parece que esto entra también en sorteo, es la primera cosa que se sorteó. ¿Qué camino va el primero? ¿Qué camino va el segundo? ¿En cuál nos interesa ir más? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo nos interesa más enfrentarnos a un Liverpool o a un Barça? ¿A dos partidos en una semifinal, en una hipotética semifinal, o a dos partidos o a un solo partido en una hipotética final? Ahí es lo que, mira, os lo dejo de pregunta para que me lo respondáis en comentarios. ¿Qué es lo que preferís? ¿Liverpool a dos partidos en semifinales y final Barça o Liverpool en un solo partido en la final y semifinales Barça? Dejádmelo por ahí. En fin, que eso es lo primero que van a determinar en ese sorteo. Y luego, con lo que respecta al Real Madrid, pues una vez que sepamos si nos toca contra el Liverpool, o sea, en el camino del Liverpool o en el camino del Barça, lo que sí vemos es que el hecho de haber quedado en los puestos 11 a 14, que ya os decía yo en este otro vídeo, que era súper importante porque nos lleva por el camino en que no nos enfrentamos a primero o a segundo hasta que no lleguemos a semifinales, que eso es interesante, pues si vamos por el camino de, digamos que en este lado toca el Liverpool, iríamos por aquí, y si vamos por este camino del Barça, iríamos por aquí, pero insisto, no nos enfrentaríamos ni a primero ni a segundo hasta unas hipotéticas semifinales si vamos por su llave o final si vamos por la otra. Ante esto, lo que hay que determinar ahora son dos posibles rivales. Hay solo, digamos, 4 posibles escenarios, de los que ya sabemos lo que va a suceder en cuanto a dos cosas que tenemos segura. El campo del partido de vuelta de los dos partidos, del de 16avos y del de octavos,
y quiénes son los posibles rivales tanto en 16avos como en octavos. ¿Cómo va a funcionar el asunto? A nosotros ahora mismo estamos en este, digamos, cuadro de la llave que puede llevarnos a la final y nos puede tocar o Celtic de Glasgow o Manchester City. Y el que no nos toque a nosotros le va a tocar al Bayern. No nos puede tocar el Bayern de Múnich. De hecho, con el Bayern de Múnich, que ha quedado en nuestro lado, nosotros 11 y ellos 12, solo nos tocaría una hipotética final. ¿Por qué lo digo? Porque una vez que se sortee esto, si nosotros vamos por este lado de la llave, digamos del lado de la llave del primero, ellos van a ir por el lado de la llave del segundo. Y viceversa. Si nos toca por el lado del segundo, hipotéticamente el Barça, ellos van a ir por la llave del primero. No nos enfrentaríamos al Bayern, así que hemos evitado al Bayern hasta una hipotética final. Pero ante esto nos podría tocar un escenario de Real Madrid-Celtic de Glasgow, con el primer partido en Glasgow y la vuelta en el Bernabéu, o Real Madrid-City con el primer partido en Manchester y la vuelta en el Bernabéu. Esos son los dos posibles escenarios de la ronda de 16avos. De ahí, pasando esta ronda, en octavos ya estaría determinado, de acuerdo a si es primero o segundo, porque esto es lo que se va a determinar al principio, si nos tocaría con Atlético de Madrid o con Leverkusen. Como todavía no está definido, no puedo saber. Así que hay dos escenarios posibles. Una vez que pasemos de octavos, o el Atlético de Madrid o el Leverkusen, pero esto sí, el partido de vuelta en este caso sería siempre en casa de uno de estos dos. O sea que si nos tocase derbi madrileño, jugaríamos primero en el Bernabéu y después en el Wanda, o como se llame el Metropolitano ahora, Reale o lo que sea su nuevo sponsor, o nos tocaría contra el Leverkusen en Alemania el partido de vuelta. Yo creo que, como os comenté en aquel vídeo, es un camino, digamos, lo suficientemente asequible para llegar a los cuartos de final, en teoría. O sea, el Manchester City nos puede tocar y sería un coco tremendo, igual a Atlético de Madrid, es otro coco complicado, pero evitaríamos haber entrado por el tema, por ejemplo, que le puede tocar al PSG de directamente enfrentarse a un Liverpool o a un Barça, ya en octavos de final. En cuartos de final, ¿cuáles serían nuestros rivales? Pues en teoría, y de acuerdo a las llaves ya preestablecidas, nos puede tocar el que pueda salir de Arsenal o Inter contra alguno de estos, que en ese escenario pueden ser un cruce Milan-Juve o Milan-Feyenoord, PSV-Juve o PSV-Feyenoord, y pueden ir por ahí Arsenal o Inter. Aquí ya se complican las opciones, pero todo vendrá determinado por el cuadro, cómo se haya definido, por qué lado estamos, si con el lado del primero o por el lado del segundo. Lo sabremos el viernes, pero es interesante que sepamos que en una hipotética cruce de cuartos de final nos tocaría contra alguno de estos cuatro, Milan, Feyenoord, Juve, PSV, Arsenal o Inter. Contra alguno de estos 6 son los posibles candidatos que se eliminarán entre ellos y llegarán, pero solo nos podremos enfrentar a alguno de estos 6 en los cuartos de final. Y una vez que superemos esa fase, en semifinales, ahí sí nos tocaría, si hemos ido por el lado del primero, contra el Liverpool, si hemos ido por el lado del segundo, contra el Barça. Liverpool o Barça solo nos pueden tocar en semifinales o final. Semifinales o final. Por eso es que era interesante, como os dije en aquel vídeo, quedar en las posiciones 11 a la 14, porque íbamos por la parte baja de cualquiera de las dos llaves. No es que en sí dé más miedo enfrentarse a primero y segundo, porque realmente primero y segundo no es ningún título, ¿eh? Ya tenemos el título primero de la liguilla. Eso no existe. No hay un título particular por haber quedado primero de la liguilla o segundo de la liguilla. No hay nada especial en ello, salvo el darte una ventaja de campo a nivel playoff, que creo que a partir de cuartos se pierde, porque a partir de cuartos creo que hay otro sorteo donde se definen ya por sorteo solo los campos, las idas y las vueltas donde van a quedar. No es que todo se haga un galimatías de nuevo. Solo ahí se definiría el orden de los estadios. Recapitulemos. Primero se va a definir
el tema de la llave del primero y el segundo. ¿Por qué lado va el primero? ¿Por qué lado va el segundo? Lo segundo que se va a definir es quiénes son los que van con el primero y quiénes son los que van con el segundo. Si son el Lille o el Aston Villa con el primero, si son Atlético de Madrid y Leverkusen con el primero, si son Arsenal o Inter con el primero, y los que no vayan con el primero van a ir por la llave del segundo. Una vez definidas estas, se van a definir cada una de las llaves. En la nuestra, ya sabéis que solo nos puede tocar o Manchester City o Celtic de Glasgow y evitamos al Bayern de Múnich hasta la final. Si es que llegan a la final y nosotros también llegamos a la final, así que no hay mal que por bien no venga. Uno de los cocos del campeonato, al haber quedado justo a nuestro lado, nosotros en el puesto 11 y ellos en el puesto 12, pues nos libramos de enfrentarnos a ellos hasta una hipotética final. De hecho, si por ejemplo a nosotros nos toca el Celtic Glasgow, el Manchester City iría por el otro lado de la llave y ya solo nos podría tocar en una hipotética final también. Así que esto también es importante puntualizarlo. Con este resumen espero que os haya quedado más o menos claro cómo está la situación para que vayáis al sorteo del viernes con una ilusión diferente y más o menos sabiendo por dónde pueden ir los tiros y qué es lo que se va a manejar en cada momento del sorteo. Ahora me queda por averiguar ¿qué es lo que queréis vosotros? ¿Queréis ir por la llave del primero o por la llave del segundo? Y por la llave del primero significa al primero, al Liverpool, te lo vas a encontrar solo en semifinales a doble partido. Si vas por la llave del segundo, doble partido con el Barça en semifinales y la final contra el otro. Si os interesa Celtic o os interesa Manchester City, yo no lo voy a negar. No me da igual. Yo prefiero Celtic de Glasgow y evitar al City hasta una hipotética final, porque presiento que el City está recuperando resuello, está recuperando sensaciones, se acaba de reforzar en el mercado de invierno de una forma bastante efectiva y eso pues le va a dar unos ciertos ánimos para enfrentar estos 16avos de final con otras alegrías. Aparte que el City pues hemos tenido un historial de ganamos nosotros, al año siguiente nos eliminan, les eliminamos, nos eliminan, les eliminamos, nos eliminan y en ese sentido tocaría este año que nos eliminasen ellos, así que mejor evitar estas cábalas que no nos deberían funcionar. Aunque, bueno, el Madrid es experto en romper todo tipo de estadísticas de estas raras que no tienen por qué ser así. Me interesa vuestra opinión, dejádmela aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!